solución. No hace nada, solo me da dolor de cabeza. Mejor estar bien de trabajar. O sabihin mo nga, kalabaw. Abaw. O, baka. Ahas. Ahas. Ay, mas maganda. Kuya Raul. Raul. Ilan? ¿Qué esto? Dame una. Dame una. Oh, oh wait no? Ay, ilan? Sabihin mo naman, Kian. Kian. Ayaw na. Sabi mo, Kylie. Kylie. Galing na bata no? Su papá pelo así. ¿Qué color es esto? Amarillo. ¿Amarillo? ¿Es la verdad? ¿Su papá? Sí, papá, vengo así. Su papá. ¿Cuántas veces tú has visto a su papá? ¿Un vez? ¿Uno vez, dos veces? ¿O una semana? ¿Un año? No, yo le he visto, yo estuve con él. ¿Mucho tiempo? Sí, Wala. Wala. de 2012. 2012 hasta dos. Después separar, después... ¿Cuánto año separar? 2013, después año de 2009, 2019. Mucho tiempo también. Sí, Mucho tiempo. Ruso, ¿no? de Pombe. Kombe ka kombe. Matagal daw pala niya naging nakasama yung tatay ni Bambino. Pero Ken Nino, espera, yung explicar. So sa hindi po nakakaalam mga amigo, yung mga anak po ni Joanna, iba-iba po ang lahi. Si Bambino, Cameron, no? Bambino, Cameron. Ilan, Russian. Si Wesley, Lebanese. Pero todo novio, tú tiene antes, Ken, tardar mucho contigo. Papá de Bambino. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 6 meses. No, ¿Cuándo? 4 años viví con él. 4 años. Después quedé embarazada de Bambino. Ajá, después. ¿Por qué salir aquí? Pegarme todos los días. ¿Pegar? ¿El pegar tú? ¿La verdad? La verdad. No está bien. Pelear y Wesley mirar eso no está bien. No está bien. Después to decar. Sí, So ayun pa mga amigo, nakikiwarites po tayo kay Joanna. Sabi ko, kasi ko lang ang tatay po kasi ni Bambino ay Yo tengo su foto allí. Cameron. ¿Tú tienes? Foto de... Papá? Sí. Oo, espera, yo explicar mi lingwahe. Si tatay ni Bambino ay Cameron, si Ilan ay Russian, si Wesley ay Lebanese. Sabi ko, Joanna, sino yung pinakamatagal na novyo niya dati na nakasama niya? Sabi niya, tatay daw ni Bambino. So, yung tatay ni Bambino ay, ang tatay po ni Bambino ay matagal niya nakasama, 4 na taon mahigit. Kaso, hiniwalayan niya kasi sinasaktan daw po si Joanna. Hindi raw okay yun kasi nakikita ni Wesley. Si no está bien cuando Wesley ver esto, cuando pegar tú. Sí. Napakalakas na napaka-independent na babae ni Joanna. Kita nyo, binubuhay niya yung anak niya sa hindi na siya dati kasi di ba alam niyo na trabaho niya sa bar, pero nagbago siya at nakita niyo naman na talagang susumikap siya para sa kanya mga anak. Pero at least si Joanna ay matatag, fuerte. Tu fuerte, la verdad, tu fuerte. Porque tú puede vivir sin marido así. Sí. Porque cuando tú puedes trabajar y tú puedes coger dinero para los niños para comer. Malakas si Joanna, sabi ko sa kanya, kasi wala siyang asawa, walang anak, hindi niya kailangan mag-aasawa para buhayin yung kanyang mga anak. So minsan po, alam niyo po, mayroon time na nagpunta kami dito, parang naiyan ko na yun Basta nagpunta ako dito, wala pa si Joanna, sabing gano'n ni Wesley, nag-aalaga siya kapatid niya kasi kailangan magtinda ni Joanna. So, hindi part-time parang meron siyang kinuhanan na produkto na ibinenta niya, pinatungan niya. So, nakakagawa talaga siya ng paraan. Sabi ko nga, nung wala naman ako sa buhay ni Joanna, nabubuhay naman siya. Nabubuhay naman sila. So, kahit wala ako, talaga mabubuhay si Joanna. Pero yung mga ganitong klaseng babae, bigyan ng pagkakataon na umangat.
Ganun po mga amigo. So ayun po mga amigo, papakita po ni Joanna ang picture ng tatay ni Bambino. Ay, sa papa ni Bambino? Sí. Oh, yan ang tatay ni Bambino. Ah, kamukha nga ni Bambino, payat. O, esto Cameron? No, Gabon. Ah, Gabon. Sí. No, esto Gabones? Camerún. Esto Cameron. Sí. Pero esto, Gabon. oh yun. Ito ang tatay ni Bambino, kamukha. Pero plako, no? Ya. Ito, ¿quién esto? Digo, cuando yo tenía Ah, cuando tú, niña. ¿Cuántos años? 19. Ah, 19 years old daw si Joanna dito. Esto, ¿quién? ¿Tu hermana? ¿Esta? Ah, esto? Sí. Ah, eso. Ella tenía 20 años, yo 19. Mucho tiempo tu amiga esto. Sí. Ah, tagal ng kaibigan ni Joanna pala yan, yung tumulong sa kanya dati. Todo novio, todo papá de los niños, solo papá de Bambino, tardar. Pero papá de Wesley, ¿cuánto? Una semana? Sabi ko, gaano katagal ka? Yung mga asawa, yung tatay ni Bambino ka ako ay matagal na kasama. Pero yung tatay ni Wesley, sabi ko 1 week. No broma. Oh, lagi joke lang. ¿Cuánto? Papá de Wesley, 2 meses así, después embarazo. Ah, 2 meses. Sí, porque yo también era niña, yo tenía 15 años, 15 y 16. Ah, 15 años. Sí. Solo dos meses después de que... ¿Dónde él? Ahora ya vive en su país. Pero- Después vení, cuando yo estuve embarazada. Ajá. cuando- ¿Él no sabe? Sí, saber. Es saber. Sí, mirar Wesley. Dejar Wesley con 9 meses. 9 meses. Sí, hablar y vacación. Después na volver. Ah, ganun pala. Si Wesley pala, 9 months iniwan ng kanyang tatay, tapos sabi yung babakasyon lang, tapos hindi na bumalik. So nakita naman doon niya nakita naman doon si Wesley. Pero sukara ako mo Wesley. Igual. Sí, igual. Aha. Joanna, papá de ilan? ¿Cuánto? ¿Cuánto meses? Wala, papá de ilan? 4 meses. Con él. ¿Cuánto año? Años 2019, 20, 21, 3. 3 años. 3 años. Sí. Ah, tarde. Sí, Tardar también. Matagal din. Sí, tardar, después Embarazada, después salir. Después, él, no, yo ir, porque problema, mira, voy a dejar él en Bata, yo ir en Gabón. Problema, discutir, Problema. embarazo, no quiero ver él, yo ir, dejarle. 3 years doon niya nakasama yung tatay ni Ilan. Tapos pumunta siya sa Gabon, punta ng bata, balik-balik kasi ayaw doon niya. Problema daw, yun ang sabi niya, kaya ayaw niya na. Joanna, tú confortable hablar esto o no? Cuando no confortable no hay problema, yo no hablar No, más. no, es confortable, está bien para que todo filipino sabe sin guardar secreto. Es la vida, es mi vida así. Ah, Está yeah. bien explicar, todo filipino sabe cómo es Joanna. Kasi tanong ko si Joanna kung hindi ka komportable na ipag-usapan ito. Okay lang, hindi ko na ipapalabas. Sabi ko sa kanya gano'n. Sabi niya, hindi naman daw. Wala daw siya tatago sa Pilipino dahil hindi daw ang kanyang buhay at ayaw niya maglihim sa inyo. So, okay ng kanyang buhay sa lahat. So, ayun po mga amigo. Nakakatuwa lang dahil kung babalikan kasi yung pagkakataon na si Joanna ay pinapalayas, talagang malungkot. Malungkot dahil ang dami niyang pinagdaanan. Ang dami natin chance na binigay sa kanya sa negosyo, sa lahat. Pero ito palang pagtitinda ng shake ay ito yung magiging okay para magpatuloy siya sa kanyang buhay kasi malakas ang kita. So, syempre, sabi nga niya, ituturo niya ito sa kanyang kapatid. Tuturo niya sa kanyang kapatid dahil ito isang sikreto na kung saan ay wala nakakaalam talaga kung paano hindi nila magagaya mga amigo yung ganitong negosyo kasi wala silang lalo na sa mga Guineano, ayaw nila magnegosyo. Joanna, yo solo pensar por qué Guineano no quiere negocio, solo malyan hacer negocio. ¿Qué razón? ¿Por qué Guineano no quiere negocio? Los guineanos son perezosos, no quieren trabajar, solo sentar, beber,
embarazar a las chicas. Y ya está. So, lasi. Ah, Ya, yun. sí. Sabi ko, bakit Joanna yung mga ganyan, no, ay ayaw mag, hindi sila nakakapagnegosyo, ayaw nila ng ganito. Kasi daw, mga tamad daw yung mga ganyan. Gusto daw ay inom lang na mag-inom. Yun ang sabi ni Mira, Joanna. Bolivia. Ano nangyari kay ¿Qué Ilan? pasa? Ano kay pasa Ilan? Ha? ¿Quién te molesta? ¿Quién es? Kay Molesa? Bambino? Malug... Ha? Bambino, no? Gracias, Raúl, por ayudarme. Porque ahora mi vida ha cambiado. Antes mi vida era como basura. No tenía nada. Pero ahora poco a poco estoy bien. Muchas gracias, Raúl. Que Dios te bendiga, de verdad. Ayun. Sí, de nada. Pero, porque yo, como tú, hermano, por eso, yo no pwede abandonar tú. Yo ha dicho antes, no? Sí. Sabi ni Joanna, salamat daw kasi sa tulong ko kasi ang buhay doon niya dati parang basura lang. Tapos ngayon unti-unti na naging okay, unti-unti na nagbabago, sabi niya ganoon sa dahil daw sa tulong ko. Sa tulong natin 'yan. So sabi ko walang anuman kasi siya ay para kong kapatid, 'yon, para ko siyang kapatid. Kaya gagawin natin yung best natin para sa pamilya ni Joanna. Wala naman tayong ibang pamilya na talagang binigyan ng pagkakataon na wala naman tayong ibang pamilya dito na pinagtuunan talaga natin ng pansin sa pagtulong kundi sila Tiaselsa at saka po si Joanna. Kaya yung dalawang pamilya na to ay gusto natin talagang mabago ang buhay nila. Yun naman po ang nais natin. So sa pagnenegosyo, hayaan natin yung pag dumating yung kapatid ni Joanna dito ay makatulong para sa kanya at mapalago ang munting negosyo. Con los chicos no hay solución. No hace nada, solo que te da dolor de cabeza. Mejor está bien de trabajar. Trabajar está bien y puede resolver muchos problemas. Ahora tengo 3 hijos. Y ya está, no quiero tener más hijos. Porque mucho Chico, ¿cuál? Solusyon para... Sí, chicos, no hay solución. Para de problema. Solo para dar dolor de cabeza. Sí. Mejor trabajar. Trabajar. Sí. Sabi ni Joanna, yung mga lalaki hindi raw ang solusyon para sa problema. Pinakamaganda daw ay magtrabaho. Magtrabaho mabuti. Kasi ngayon may 3 anak siya, okay na yun. Ayaw niya nang magkaanak. So mabuti naman at naisip niya yon yung mga ganyan. Pero tingin ko naman ayaw na rin talaga ni Joanna. Kasi mula nang nanganak si Yakeno, mas alam niya mas mahirap ang naging buhay nito kasi si Joanna walang bahay. Wala lahat. Wala. Hindi kagaya kay Tiaselsa na kahit papaano talagang may sariling lupa at bahay. Pero at least si Joanna unti-unti magiging okay. Sabi ko kasi inyo, tulungan natin sila hanggang sa ating makakaya. So ayun po mga amigo, buhay ni Joanna ay kakaiba talaga. So iba-iba ang tatay ng kanyang mga anak pero nananatili na positibo sa buhay. Salamat po mga amigo at least ayan, nalaman muli natin ang tunay na buhay ni Joanna kasama ang kanyang 3 anak na iba-iba ang kanilang nationality. Salamat po mga amigo at God bless. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal,